Hola, buenas tardes, bienvenidos al primer capítulo de Aimen Podcast, traído a ustedes por su locutor, Javier Leighton del Dojo Kaikien Viña del Mar. Y bueno, para nuestro primer capítulo, qué mejor invitado que una de las personas más conocidas del kendo chileno, Sensei Nicolás Díaz, sexto dan, bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por invitarme a su ilustre primer programa de Aimen Podcast. No, pues muchas gracias a usted por apoyar el podcast y por aceptar la invitación. ¿Cómo le va Sí, hoy pues día? bueno, muy bien, aquí estamos descansando del Kendo un rato para poder participar del podcast. Sí, pues le ha tocado una semana bastante ajetreada, entre el campeonato Sí, nacional, el viaje a Brasil y tengo entendido que después se va a Uruguay. sí, pues ahora últimamente ha estado bien movida la cosa. Bueno, también hace poquito, cuando tuve la suerte de pasar el examen ahora en Japón, en el, digamos, seminario Kitamoto también. Antes de ¿Ya? eso había viajado un mes con los chicos acá del dojo también a Japón. Estuvimos en mayo, después en junio acá, en julio de nuevo en Japón. Volvimos para acá, después para Brasil, después el torneo y ahora para Uruguay a hacer un seminario de Kendo y ya he ido invitado ahí o sea, es un seminario de la CLAC, pero ¿Ya? organizado por la gente de la Federación Uruguaya, pero vamos ahí con Sensei Kojima de CLAC también. Ya, está viviendo la vida del rockstar del kendo. Chuta, por sí. el Ha momento. estado, se mueve ahí, se mueve. Eso pasa ahí cuando uno se excede con los danes. Ya, bueno. Bueno, empecemos entonces. Bueno, yo tengo la intención de que este sea un programa para cualquier tipo de audiencia, entonces quería empezar por lo más básico de lo básico. Una pregunta súper trillada que le han haber hecho un millón de veces, pero creo que es necesaria. Lo primero, ¿cómo entra al mundo del kendo? ¿Cómo se entera del kendo? ¿Cuál es su primer dojo? Etcétera. Sí, pucha, yo creo que he tenido la suerte de poder estar desde la parte más, desde la era moderna, digamos, del kendo, digamos, más o menos desde que se formó la federación ¿Ya? hasta la práctica actual. Pues existe un periodo anterior a ese que fue cuando se empezó a hacer todo, como a armar la gente que practicaba otras artes marciales, digamos, que empezaron ¿Ya? de a poquito a practicar kendo. ¿Cómo en qué Pero año yo fue estoy eso más o justo. menos? Mira, yo empecé cuando el mismo año que se empieza a crear la Federación Chilena de Kendo, que fue el año 90 a fines del 97, principios del 98. Ya. Ese fue el momento en el cual yo empecé a hacer Kendo. Me parece que fue en ese verano, fue como en el verano 97-98, si mal no recuerdo, Ya, y ¿ya? en ese tiempo Yo, ya habían dojo instaurado. habían básicamente acá en Santiago había un dojo que estaba funcionando, que era el dojo de la Nihon Kendo Chile, que fue Ya. mi primer dojo, y había otro dojo también que era el Bardi, se llamaba, que era un dojo que quedaba en La Reina, pero por lo general tenían problemas, como no, con el kendo, con el tema del ruido, Ya. entonces como que habían dejado de Claro. hacer kendo en ese momento. Entonces, en Santiago estaba básicamente solamente la Nihon, y también, bueno, en el resto de Chile estaba funcionando también en Concepción, digamos, Ya. el kendo a mí, yo no estoy 100% seguro hoy de la historia, pero me da la impresión de que empezaron curiosamente como dos células aparte del kendo tanto en Concepción como acá en Santiago. Asociado un poquitito a esto del karate Shotokan, que era Ya. como ustedes saben, ahí el dojo Nihon, en realidad es la casa matriz de Jiyukan Chile, que es como uno de los dojos Shotokan más conocidos que Ya. hay, que hay acá. Están los sensei de mayor grado, sensei Agliati, que como ustedes saben también tiene un cargo importante en el Comité Olímpico y presidente de la Federación de Karate durante muchos años, digamos, en Conce, sensei Beltrán también, que uno de los grados más altos de karate Shotokan fueron las personas que de una u otra forma empezaron o sea, Agliati no, pero Beltrán sí practica kendo, empezó a practicar. Ellos tenían mucho contacto con Brasil, con un sensei que se llama Orui Sensei, que viajaba de vez en cuando a Concepción y después empezaron a tener contacto con otros sensei de Brasil. Entonces, por el mismo, me imagino tal vez por la misma conexión del karate, partieron más o menos al mismo tiempo, ¿no? ¿Usted estaba haciendo alguna otra disciplina y después llegó al kendo o y Sí, entró así es, en... mira, ¿Ya? no, yo partí haciendo artes marciales cuando tenía debo haber tenido como 12 años más o menos, 11 ¿Ya? 12 años. Yo hice karate como 3 o 4 años, después hice aikido un año, si mal no recuerdo. ¿Ya? Después me retiré de las artes marciales para jugar fútbol ¿Ya? y estuve jugando fútbol como 2 años Nos y hubiera después de llevado a Rusia, eso, hubiéramos ganado ya. la madre, una de esas. No, y después de eso a mí en realidad lo que siempre me había gustado de las artes marciales era el ¿Ya? tema de la espada. Esa cuestión yo Sí. lo tenía claro. Ya, ya. Entonces por eso primero practiqué karate durante ese periodo en mi, digamos, más adolescencia.
pero de repente hacían algún tipo de demostración con espada y siempre me llamó la atención, ¿ya? Pero después, bueno, también el acercamiento que tuvo el Aikido fue más que nada por eso, porque ellos también practicaban lo que ellos llaman Claro, Aikiken y Aikiyo, en la cual practican en efecto movimientos con yo y con espada, digamos, entonces por ese lado a mí me había interesado, pero obviamente eso era como para la gente más avanzada, ya, claro, ¿ya? perfecto. Y también yo practiqué en la Ikigai con el sensei Jorge Rojo en esos años, que hasta el día de hoy, bueno, también tiene su casa Matías en Libertad en la estación central, y ellos de vez en cuando también practicaban Muso Shinden Ryu, y Aido, ¿ya? Ya, Pero también obviamente era para la gente más avanzada, entonces yo como que lo miráis del segundo piso y pensaba, pucha, sería choría hacer esto y toda la cuestión, y ahí como que en el fondo como nunca pude lograr agarrar un ya, Bokdo, un Shinai, como que me desmotivé un poco y por eso ya me dediqué a hacer otros deportes, ¿ya? ya, Sin embargo, en un momento X, me acuerdo que una tía llegó así como con un flyer o algo que leyó en un diario que me dijo, mira, pero acá ya, practica lo que a ti te gusta, que era el kendo. Y claro, bueno, ahí llegué directamente a la Nihon Kendo y ahí comencé, digamos, en el año, como te digo, en el año 97, fines del 97 me parece que fue, principios del 98, que yo creo que fue como fines del 97, porque llega, me acuerdo que iba como en primer año de la universidad. ya, perfecto. Ya, y en su primer dojo, ¿quién fue como o sea, quién era su sensei, quién le enseñó y le empezó Bueno, a guiar? en ese entonces, Ya, ahí el kendo, bueno, ya estaba Tazuko San acá en Chile, ya, ¿ya? Entonces, se podría decir que mis primeros sensei, las primeras personas que me enseñaron fueron precisamente la gente encargada de ese dojo, digamos, que fue, ya, que bueno, Tazuko San era como la persona de mayor grado en ese entonces, si mal no recuerdo, ella tenía tercer dan, ¿ya? Entonces ella como que tomó el grupo y como se entrenaba solamente los días sábados, ella siempre iba a las clases. Y ya, también, obviamente, todos los demás sensei que están, los sensei y senpai, digamos, que estaban a cargo, que era, por supuesto, el gran senpai de todos, José Antonio Lanio, que claro, él era segundo dan en ese entonces porque él había empezado, él también era karateca, pero había empezado a desarrollar el kendo cuando fue a estudiar a Alemania. Y cuando volvió acá a Chile, si mal no recuerdo, ya era segundo dan. Entonces él también ayudó mucho con el desarrollo de ese grupo, ¿ya? ya, También, por supuesto, Nacho Torres también, Senpai también ahí, en ese entonces como que ellos dos eran los que llevaban más la batuta en mata, junto obviamente con Tazuko Sensei. ¿M? Y además de vez en cuando se contaba con la visita, yo me acuerdo por esos años fue porque tuvo Oscar Kimura, que es un sensei bastante conocido de Brasil, que ahora vive ya, en Suiza. Eh, Él también me acuerdo que viajó un par de veces y también teníamos la ayuda de Someya Sensei que viajaba, que en esa primera periodo del Kendo usualmente venía una vez por año por lo menos a visitarnos. ¿No? noto que eran varias personas, no, no era solo una figura. ¿Eso tiene que ver O sea, porque estaba recién la creciendo esta Sensei, cosa? O sea, claro, claro, por supuesto. O sea, si uno decía la sensei era Tazuko-san. Ella Ah, era ya, ya, la que tenía mayor grado y ella fue, me acuerdo, obviamente fue la encargada de mostrar. Yo me acuerdo que ella, principalmente me acuerdo que ella me enseñó mucho de cómo moverme, digamos, ya, cómo pegar el men, pero obviamente también ella junto con los senpai que estaban a cargo en el dojo, digamos, en conjunto, pero ella era la que tenía mayor grado en ese momento, por lo tanto era la sensei, digamos. ya. Y en ese momento, cuando estaba entrando recién a lo que es el Kendo, ¿cuáles eran sus impresiones? Bueno, no, bueno, al principio como que me sorprendí porque yo también, a ver, mi primer approach del kendo lo tuve en un libro que leí como en una novela, Ya, ¿cachai? Una novela como media japonesa que trataba algunas cosas y como que tocaban harto el tema del kendo. Y claro, yo nunca había ni siquiera en ese tiempo, aunque suene medio antiguo, no había YouTube, internet claro, era claro. como que no todos tenían internet, entonces no era como llegar y ir a arrendar, no sé, pues, un video y ver el kendo, o sea, por ejemplo, lo que se había visto de Kendo, que yo había visto un poco, era en una película que se llamaba como Lluvia Negra, ponte tú, que se veían los trajes de Kendo, ¿cachai? Ya, Pero nunca había asociado a ser Kendo, yo solo tenía, que eso es lo más extraño, yo solamente tenía referencias de Kendo a través de la lectura que había tenido ya. de esa novela y de algunas cosas que yo había leído de Kendo, pero nunca había visto ni siquiera una foto correctamente de cómo se vestían, cómo eran los shinai, nada. Ya, ¿Cachai? solo Entonces sabía que fue como existía súper. por la Claro, literatura. fue súper interesante llegar y ver como todo lo que yo me había imaginado, ¿cachai? Ya, Verlo ahí, ¿cachai? Fue como algo impactante, pero a la vez, claro, se parecía un poco a la idea que yo tenía. ¿Eh? claro. Aparte que, bueno, en el fondo yo igual ya había practicado otras artes marciales, entonces, pues, no sé, pues en el Aikido la ropa era bastante similar, de hecho había mucha gente que hacía Kendo en ese entonces con ropa de Aikido, otros hacían Claro, sí, eso con el aún se karate da y eso. puesto encima, claro, no, tampoco era como que, no es como ahora que tú llegás y todo así con su maravilloso
no sé, Bogu, weón, de All Japan, weón, ¿cachai? Claro. Ni sus hakamas y Koi maravilloso y Sinai Dobari, no, pues no era una cosa, no era tan así, ¿cachai? Hay que Igual era conseguirse los algo. implementos de cualquier lado, po. Claro, no, en ese entonces también, bueno, estaba la conexión con la Federación Japonesa de Kendo, entonces Ah, ya. Pero también igual era más tenían limitado misiones. todo, po. Era muchísimo más limitado, o sea, comprarte un Bogu imposible. Si Claro. tenías un Bogu era porque te lo pasaba la gente que estaba ahí. Mi primer Bogu, de hecho, fue un Bogu que me prestó la Federación, Ya. cuando todavía casi no era ni Federación, fue un Bogu de los Bogus que dejaban los sensei japoneses cuando venían. Ya, Yo ya. empecé como cuando vino la primera delegación de sensei japoneses, yo no Ya. alcancé a participar, pero si mal no recuerdo fui a ver, y ya en la segunda delegación, que fue como 1 o 2 años después, no recuerdo muy bien, ahí yo, bueno, yo ya estaba ocupando mi Bogu y yo ahí di mi examen de primer dan. Ya. Sí, claro, ahí fue que di el examen de primer dan y el examen de primer Q, ponte tú, tuve que viajar a Brasil a darlo, Ya. en bus, así, 3 días de ida, 3 días de vuelta. Fue una locura la Oh, weá, pero fue que maravilloso. bueno, eso se espera cuando está recién Esa empezando otra todas las historia, cosas. Claro, esa otra sí, historia la podemos dejar para otros capítulos. así que una historia gloriosa. Fue tan épico que salimos en la Kendo Nippon por ese ¿Sí? entonces. Ah, ya. Sí. Qué buena. Bueno, usted me habló del primer Bobu y de hecho en la pauta yo quería hablar del primer Bobu porque siento que es una fase que un Kendoka como que ya le toma un poco el peso. El hacer la inversión y tener el Bobu propio para muchas personas no es fácil. Otras personas tienen que estar buscando partes, cosas así, pero yo encuentro que el primer Bobu es algo bonito cuando uno ya sabe que quiere seguir en el camino. Me contaba usted que su primer Bobu era uno de la federación que le habían pasado, pero uno propio, el primero que tuvo, sí, suyo, Mira, 100%. sí. Mi primer Bogu mío lo Ya, compré después de ir a Budai. ya, Ya, yo fui a Budai, ¿no es cierto? Y durante todo el proceso en Budai ocupé el Bogu que me había pasado la federación y obviamente ya, con el entrenamiento allá y ese Bogu ya venía medio carreteado, estaba casi desintegrado, pues. ya, Entonces dije, pucha, no puedo volver a Chile sin comprarme mi Bogu porque además en ese entonces, te estoy hablando del año 2000, yo volví acá, yo fui a Japón, estuve todo el 2001 y del 2002, ya, ¿ya? Entonces el 2002, digamos, justo antes de venirme, como un mes antes de venirme, ya había juntado las lucas y todo y me aproveché de comprar un Bogo allá. Y ese Bogo, bueno, lo tengo hasta el día de hoy, ahí está guardadito, ¿cachai? ya, Todavía le tengo mucho cariño y es la aprecio reliquia, pero no lo usa, supongo, en la o lo reliquia. usa de No, repente. no, no, no lo estoy ocupando porque aparte es como Ya, de los Bogos de la vieja escuela, así no ya. dice el rebelde, así Tampoco tiene se los presta nada, es mansos una... mendares. No, 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 no se presta, está ahí, Ya, está guardado. tiene que tenerlo en como en un muñequito, en algo ahí para No, ese atesorarlo. Bogu, aparte que ese Bogu, puta, aguantó muchos años hasta que recién me Claro, pude venir a comprar mi segundo Bogu hace no mucho tiempo atrás, que hace ya, como, más o menos cuando partí el dojo, entonces fue hace como 4 o 5 años, lo que quiere decir que imagínate, ese Bogu me duró mi primer Bogu, que todavía está parado, o sea, si sí, yo me lo sí, pongo todavía aguanta palo, ya, me duró como 10 años, pues. Tecnología ya. japonesa de aquel entonces, no como la tecnología japonesa de ahora. No, ahora se rompen estas cosas, ¿no? Puta, no. Si no, pregúntele al Rolo ahí cómo tiene el hoyo en la cabeza en el men, pues le Ya, duró como 2 años la weá. ya cuando toque Rolo le vamos a preguntar. Ya. Bueno, pasando al siguiente tema, le quería preguntar sobre su dojo, Santiago Budokan. Tengo entendido que, o sea, no lleva mucho tiempo de llevar unos 4 años de actividad. Sí, pucha, mira, yo soy pésimo con las fechas y todo eso, ¿cachai? Ya, Entonces, no, es un pecado, pero no sé exactamente, no me acuerdo la fecha exacta que partimos acá en el dojo. ya, Lo que pasa es que, mira, yo partí acá primero haciendo solo Yaido, porque partimos en el dojo pequeño. Tú has ya. venido para acá, entonces, ¿cachai? Que Sí, tenemos pues, dos salas, claro, una claro. sala pequeña y una sala más grande que es el dojo principal. Sí, Entonces, yo partí primero en la sala pequeña, porque la construcción del dojo, todo ahí tuvimos muchos problemas para poder lograrlo y sacar todos los permisos municipales y regularizar la construcción. sí, Yo lo hice todo así en regla full, entonces fue un proceso que se demoró como un año, ¿cachai? Y ya, como ya llegaba un punto en el cual ya se había acabado todo el dinero y solo era un hoyo, tenía que partir como fuera, entonces ya, partimos con el Jaito primero, además que no metía ruido, y con claro, los chicos del Bujinkan también, que son otra arte marcial ahí que ya. también Y siempre... ahí como alrededor de cuántas personas tenía, En ese entonces, cuando recién partimos, claro, nadie, pues imagínate, yo estaba en la MK y de la MK me vine para acá y este fue un grupo que partió de cero prácticamente, cero, ya, cero. Los únicos claro, que vinieron conmigo fueron algunos alumnos de mis alumnos más antiguos de Yaido, no sé, pues el Cristian Sumelsu, la Flavia, ya, me acuerdo por ahí algunos Don Adolfo también, que son de mis alumnos así más, más, más,
más antiguos de Yaido vinieron un par y de a poquitito se empezó a sumar gente nueva, Ya, y digamos, el... del sector y todo, que practican hasta el día de hoy, como el Franco Gentili, por ejemplo, que él, si mal no recuerdo, creo que fue como mi segundo alumno y Ya. de acá. Bueno, hablando un poco de la difusión, empezar el dojo de cero y empezar a buscar alumnos, me imagino es todo un reto. Por ejemplo, acá en Viña siempre somos poquitos y intentamos hacer cosas para atraer gente, pero se terminan yendo. No, no sé si es culpa de nosotros o culpa del kendo. ¿Cómo fue su experiencia de empezar a tener nuevos Mira, alumnos y empezar a formarlos desde cero prácticamente? Sí, mira, primero que nada, claro, es súper complicado en un principio poder reunir gente, eso obviamente es lo más difícil. Yo al principio empecé a recurrir a todas las técnicas milenarias de difusión, pues, o sea, Ya, desde imprimir 3.000 flyers y salir yo mismo a dejarlo bueno, casa por casa y en los departamentos y en todos lados, hasta ya empezar a ocupar obviamente los recursos actuales, que yo creo que eso en gran medida ayudó mucho a la difusión del dojo, que bueno, como no sé si todos saben, pero yo estudié multimedia, entonces ya, igual me manejo con el tema web y como obviamente ahora con las redes sociales, como que no tengo mucho problema con el tema del compu y todo, entonces hice mucha difusión por Facebook, obviamente hice campañas también el primer año sobre todo gasté muchas lucas porque la cuestión no es, si uno quiere que funcione, claro, lamentablemente gratis no va a hay que funcionar, ponerle hay que empeño, pero también meterle, hay que meterle lucas. exacto, hay que meterle empeño y lucas, ¿cachai? Entonces Claro, fue un trabajo súper meticuloso y fue súper lento, ¿cachai? Pero yo siempre tuve fe de que iba a funcionar, ¿cachai? claro, igual, Entonces, bueno, se fue dando así y de a poco fue llegando gente y obviamente todo, como te comentaba, era gente nueva, era gente que sí, po. no era de un lado ni del otro. La idea mía siempre de haber creado este dojo fue eh, contrario a lo que algunos en su momento pensaban que yo quería hacer ahora para llevarme gente, pero no, mi idea era justamente difundir más el kendo, o sea, Claro. que crear nuevos espacios de práctica, que eso en el fondo nos ayuda a todos. Era crear grupos nuevos, que un grupo ojalá de cero, que así se fue dando hasta el día de hoy, digamos. Y bueno, en todos estos eventos, por ejemplo el Nacional pasado, cuando hay examen, el CLAC, siempre se ve mucha gente de Santiago Budokan dando sus exámenes y eso eh, es bastante bueno, se ve que está entrando mucha gente y lo bueno es que se están quedando también y están Claro, siguiendo el camino. sí, pues eso, yo creo que eso es fundamental también, y es lo que a mí más me gratifica en el fondo. Claro, Sobre todo porque, bueno, aún somos un grupo súper nuevo, pues, ¿cachai? Somos un grupito nuevo, obviamente donde más se puede ver reflejar nuestra participación es precisamente en esas instancias, más bien en los exámenes. Ahora, bueno, en el torneo pudimos presentar, igual fue complicado, pero logramos presentar un equipo completo de adultos, ya, aunque había un juvenil ahí sí, sí. galleteado, ¿cachai? Pero de a poco yo sé de que hemos podido sentar presencia también en los torneos de Yaidos, no solo en los de Kendo. Entonces eso ha funcionado. Bueno, otra de las razones por las cuales yo creo, esto siempre es tan difícil saber por qué una cosa funciona y algunas otras cosas no Ajá, funcionan, ¿ya? Yo, así siendo también súper sincero, yo jamás pensé que el dojo iba a funcionar tan bien como funcionó, que para mí fue ya, una apuesta total. O sea, claro, yo puse todo lo que tenía en los bolsillos, en el banco, todo, más todas mis ganas, todo fue una apuesta así a ciegas, ¿cachai? ya, Y podía funcionar, como no, porque a mucha otra gente tampoco no le había funcionado, ¿cachai? claro, Entonces, asimismo, fue increíble cómo se fue dando todo, cómo empezó a funcionar todo. También tengo que destacar también el grupo humano con el que me encontré, también por esas casualidades del destino, la gente, porque obviamente un dojo no puede vivir, en este caso solo del kendo del yaito, si bien es cierto, claro, es la rama que tiene más alumnos acá en el dojo, y yo tuve la suerte de encontrarme con la gente indicada para cada una de las disciplinas que nosotros dictamos acá, pues, ¿cachai? Me ya, encontré con grandes profesores de Aikido como el Felipe Sellery, ya, que es el profesor de los adultos, el Gabriel Ayala, que es el profesor de los niños, con gente que vino ya con el Bujinkan, digamos, con un grupo grande de gente que me ayudó a mantener, de hecho, en un principio el dojo para poder sustentarlo, con Tatiana Versalovich y también el Gabriel Galleguillos, que tienen un gran grupo de gente que hasta el día de hoy está con nosotros. ujú, En el karate pasaron un par de profes, pero finalmente llegamos ahí a los muchachos que están ahora, que están liderados por Juan Sanro, pero siempre ya, todo el grupo de gente también que estuvo, los profesores que por ese motivo llegaron al dojo, todos eran grandes profesores, toda súper gente buena que motivaba mucho a la gente y eso iba haciendo en el fondo que la gente se fuera quedando, ¿cachai? claro, Entonces, creo que eso también tuve la suerte
o el ojo, no sé, de justo toparme y elegir a la gente adecuada para poder comenzar el proyecto, ¿cachai? Y eso también en cierta medida yo creo que me ayudó bastante. Y lo otro que yo creo que también, bueno, obviamente yo creo que ese es el plus que yo siempre, fue mi meta era hacer un dojo de kendo, ¿cachai? Claro, Eso, eso es fundamental, porque, por ejemplo, bueno, yo practiqué, como te decía, yo partí en Mata, después practiqué en el Estadio Croata, que fue los inicios de la MK, después obviamente en el Club Providencia, pero si bien es cierto, la dinámica de dojo se crea, yo creo, mucho con la mística de la gente, claro, el espacio en el cual tú practicas también es muy importante, ¿cachai? claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la MK, bueno, nosotros tenemos un gran grupo de gente que estaba súper bien y todo, pero termináis de hacer kendo y entran los futboleros, escupirte el suelo, echar chuchas, ¿cachai? Sí, bueno. En la Mata el ambiente, sea antes o después. se mata un poco la mística del lugar. Claro, Creo que el grupo humano siempre es el que da la mística mayor, pero la mística del lugar era una cosa que acá era muy difícil. En sí, el caso de la Nihon Kendo, si bien es cierto que tiene una larga vida también ahí en la Jiyukan, el dojo allá es un dojo karate, tenés un tatami, ¿cachai? sí, O sea, si Fumikomi en un tatami, eso es súper complicado también para poder aprender a hacer y practicar, digamos, correctamente, claro. ¿cachai? Bueno, acá, Entonces, acá en Viña nos pasa algo parecido. En Viña, por harto tiempo, mientras hacían reparaciones al suelo, bueno, en Viña, para los que no saben, no es un dojo, o sea, el espacio físico no es un dojo, es un gimnasio, y nos prestan una salita para hacer kendo. Bueno, nos pasó que varios meses, estuvimos 8 meses haciendo en baldosa, porque estaban cambiando el piso de madera, y el piso de madera que había antes era uno que las tablas se corrían, entonces de repente uno hacía el fumikomi y salía resbalado hacia adelante, se apretaba el dedo, era un desastre. Bueno, ahora que arreglaron el piso, lo único que nos toca soportar un poco es tener que limpiar un poco de la clase anterior, que está que queda todo mojado, empapado de sudor, pero eso es un problema que de repente es un poco incómodo estar limpiando eso a cada rato. Y bueno, el otro problema es que mientras hacemos kendo, estamos con el ruido de las máquinas, las pesas al lado, entonces también mata un poco el ambiente. sí, pues es que, mira, la idea que yo tenía era como crear el primer dojo enfocado en Kendo y Ninjutsu, o sea, un lugar que fuera construido con ese fin. Claro, Que, bueno, si venían otras artes marciales, otras actividades, se sumaban a eso, pero la idea era un dojo de Kendo, ¿cachai? claro, Entonces, por eso también me preocupé que el suelo que fuera un suelo especial, que fuera diseñado para no lesionarse, ¿cachai? Que uno pudiera practicar sin problemas, que en el caso del Jaido uno se deslizara adecuadamente si hacía cualquier técnica, y asimismo, bueno, tú cachai la decoración del dojo, este sí, es un dojo que tú, tú puedes ir a Japón y te encontrás una cosa igual a esta, claro, ¿cachai? tiene los nombres de los miembros escritos ahí al Claro, ladito, tiene todo, es el Nafugaka que se llama, sí, también tenemos el Kakejiku con el Take Mikatsuji, que es como la deidad de las artes marciales, ya, Kamidana, un suelo de madera, ¿cachai? Es como, yo con toda la experiencia que tuve en Japón y ujú, después de ver varios dojos, yo en Japón estuve en dojos tan igual de pequeños o más pequeños que este dojo, ya. infinitamente más grandes, pero la forma en la cual el lugar estaba La estructura hecho era era lo mismo, no era porque eran lugares de kendo específicamente, ¿cachai? ya, O doyos de artes marciales, un Butokuden, claro. un Budokan, ¿cachai? Que Sí, son pensados para las artes marciales claro, japonesas de prácticamente. hecho Budokan significa casa de las artes marciales, por así decirlo, ¿no? O Claro, algo, básicamente así es, ¿cachai? ya, Entonces por eso también el nombre, ¿cachai? claro, Y bueno, yo creo que ese aspecto también, el hecho de que sea un lugar especial mente diseñado para las artes marciales también hace que la gente se quede. O sea, yo muchas veces llego, gente nueva que viene a preguntar, oiga, ¿y puedo ver el lugar? Sí, por supuesto, pasa adelante. claro. Puta, y ven la sala y quedan así como, oh, así como que ya Ya esto es inmediatamente como ya, de real oh, ya, deal, esto es lo que estoy buscando, exactamente. ¿Cachai o no? claro, Entonces, esto también obviamente ayuda a que la gente se quede, que la gente se motive, porque en el fondo estás practicando en un dojo, ¿cachai? claro, Distinto que un gimnasio, distinto que una cancha de fútbol, distinto que un solo baldosa, como les pasó a ustedes, que también todos practicamos solo baldosa, yo también en algún claro, momento, en algún cambio de dojo, son momentos intermedios en los cuales estoy buscando un lugar y otro, practicáis donde sea, pues concreto, claro, baldosa, piedra, da igual, da lo mismo, porque uno como buen budoka se mantiene practicando, ¿cachai? Pero, claro, pero es distinta la mística, obviamente, a un dojo de verdad, ¿cachai? claro. Bueno, pasando a otro tema, también sobre Santiago Budokan, el instruir en su propio dojo, ya siendo
como por así decirlo, amo y señor del dojo, el tener total control sobre lo que Ese aprende, sobre lo que Shihan, enseñan a los Shihan, chiquillos. así se llama ese puesto, Shihan. Toda esta experiencia, ya que lleva 3 4 años, ¿siente que le ha ayudado a desarrollar su kendo que antes no tenía? O sea, como una herramienta que antes no tenía, por así decirlo. Mira, es bien curioso, pero el kendo tiene, como todo en la vida, tiene distintas etapas, ¿cachai, Ujú. no? Ya, Entonces ya, uno tiene que irse desarrollando según esas distintas etapas de kendo. Hay una palabra japonesa que se llama shu-ha-ri, ¿ya? ya, Que por ahí más de alguno lo debe tener en su tenugui y no debe saber qué significa, ya, pero, o sea, más que una palabra son estos tres caracteres que ya, te dicen cómo es el desarrollo de la práctica en nuestro caso, por ejemplo, del kendo, ¿ya? ya, Shu es la primera etapa, son, digamos, de estas tres etapas. Es la primera etapa de la práctica, que es cuando tú tienes a alguien adelante, ¿no es cierto? ya, Y solamente aprendes por la repetición, porque alguien te ya, está enseñando, tú hoy tienes que digamos, atesorar todo lo que te enseñan para de una u otra forma construir tu base, ¿ya? ya. Es la práctica basal de cualquier cosa, Sí, ¿ya? y en todo En este caso, caso, después, en todas las cosas que uno aprende, siempre uno al principio aprende por imitación. por supuesto, por supuesto. Entonces, en este caso es como la persona que está delante te está entregando todo lo que puede entregarte y tú tienes que asesorarlo y practicarlo hasta hacerlo tuyo, ¿cachai? Ya, ¿No? Hasta poder ya que te salga naturalmente. interiorizarlo, La ok. segunda, claro, la segunda parte, que eso ya es fuera de la parte más básica, en el ha, del shuhari, en el ha, es cuando tú ya haces propia esa técnica Ujú. y de a poco le empiezas a agregar matices personales tuyos. Ya, Por ejemplo, cuando tú ya sabes pegar Kote Mendo, pero ya descubres que tienes una Toku Iwasa, una técnica especial que es la que te gustaría desarrollar más y por tus propias cualidades físicas te sale más fácil hacerla de una forma que ya, otra. Esas cosas que, claro, todos saben cómo un Devana Kote, pero probablemente tú pegáis el Devana Kote distinto de cómo lo pego yo, porque tú lo claro. haces distinto, porque ya lo hiciste tuyo, ya tú tienes tu propia forma de hacerlo. ¿Cachai o no? Tú empiezas a darle tus matices personales a lo que ya aprendiste de tu forma y después esa misma forma que tú aprendiste que te resultó más fácil a ti porque tu cuerpo básicamente te la enseñó a través de la práctica, tal vez incluso tú después también se la puedes traspasar a otras personas, ¿cachai? Ya, Entonces es cuando tú ya, además de tener la base, empiezas a descubrir tus propios caminos dentro del arte, ¿cachai? claro. Ese sería el Ha. Y finalmente la última etapa es el Di, ¿ya? Que el 10 cuando tú ya rompes todo esto que tú aprendiste en un principio, cuando tú ya aprendiste, descubriste como tú mismo enseñarte distintas cosas para ya crear algo totalmente diferente, cuando ya creas tu propio kendo. Ya, ¿No? Entonces, la última parte del D, sobre todo, está muy relacionada a la parte, en el caso del kendo, la parte de la escuela. Es ya, cuando tú ya tienes tu escuela, ¿cachai? Ahí cuando ya. tú empiezas a desarrollar tu kendo y este kendo lo empiezas a traspasar a otras personas, para que ellos vuelvan a tener este mismo proceso. Ya, ¿Cachai? y dentro de esta etapa, la preparación para un examen que dio, por ejemplo, de sexto dan en su dojo, también le ayuda. O sea, practicar siempre ayuda al siguiente dan. Pero Sí, pues, también para su examen tuvo que ir por otros medios para seguir practicando, ¿no? o Para sea, por los supuesto, mira, conceptos más altos que se ven por en los supuesto, siguientes mira, danes. lo que sucede es lo siguiente. Hay una cosa muy importante que todos saben en el caso del kendo y el yaido, digamos, y cualquier otra arte marcial, que es Sí, la parte básica. ¿Ya? ya. El Quijón. El El Quijón Gijón, finalmente claro, es la madre de la práctica, ¿ya? claro. Entonces, uno también al estar practicando muchas veces con gente muy principiante, uno tiene que repasar el Quijón. En mi caso, por lo menos, yo hago clases acá en el dojo nosotros tenemos distintos tipos de clases, no Sí, son como en la gran mayoría de los dojos, por ejemplo, si llega alguien nuevo, alguien le enseña a la persona nueva durante un periodo, pero al mismo tiempo que están practicando los más avanzados al lado, y claro. se crea una dinámica así, o así era por lo menos cuando yo estaba en otros dojos. Sí, Nosotros acá en Viña acá en el, hacemos eso, estamos así. por lo general es así. Acá en el dojo nosotros no. Yo tengo un sistema especial de escalafón en el cual tú vas progresando según tu práctica. Ya, ¿Cachai? Entonces, nosotros tenemos, y eso también yo creo que motiva a la gente, nosotros tenemos claro, clases especiales que son solo para principiantes, no viene gente avanzada. ¿Cachai? Entonces, claro, clases solo para principiantes, clases solo para gente intermedia y después las clases avanzadas, que son las que usualmente utilizamos más el Bogu, ¿cachai? Y ya, además algunas instancias de práctica libre para sumar más días a la práctica con Bogu, claro, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en las clases básicas,
es un periodo que se va reseteando como cada 3 meses, en el cual la persona aprende desde hacer el saludo correctamente Ya, hasta caminar, tomar el Shinai correctamente. Entonces yo tengo que repasar eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que al final uno ya lo hace solo. Porque claro. uno muchas veces ve, a mí por lo menos me ha pasado que uno ve a gente Kodansha son la gente que tiene mayores grados, digamos, que incluso gente de alto grado incurre en errores de cómo saludar, cómo a veces tomar el Shinai antes del saludo, cómo hacer el saludo en el piso, muchas veces a veces en las posiciones de los pies. Eso puede ser también porque ya esa persona para su cuerpo ya tiene que hacerlo de esa forma o de otra, pero cuando uno le enseña a la gente nueva, uno tiene que abstraerse un poco de lo que uno hace para ir a lo más básico, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa práctica básica constante, 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 que ha sido constante los últimos 4 años, de lunes a sábado, ¿cachai? Me ayudó bastante, yo creo, a poder pasar mi examen, pero con eso no fue suficiente, ¿cachai? Claro. Tú me preguntabas recién si yo tenía que buscar otras instancias. Bueno, es bien sabido por la gran mayoría de la gente que me conoce que yo estoy viajando a Japón al menos 1 o 2 veces al año, Ujú. y esto el último tiempo lo hice precisamente preocupándome específicamente de mi examen, ¿cachai? Del tipo Ya. de paso nuevo que hay que dar. El examen de sexto dan es un quiebre un poco de lo que es el cuarto y quinto dan, ya para lo que es como para los grados mucho más altos, ¿cachai? Claro. Entonces, sexto dan por eso también uno de los exámenes más difíciles de aprobar, Y ¿cachai? en el sexto, perdón que lo interrumpa, en el sexto ya, como que la persona que lo evalúa, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué es lo que cambia entre un quinto y un sexto, por así decirlo? Mira, lo que yo creo que lo que pasa es que el sexto dan, mira, cuando tú ya eres sexto dan, a partir del sexto dan tú tienes acceso a otra cosa que se llama el shogo. No Ya. sé si tú sabes lo que es el shogo. No, no lo conozco. El shogo es el título extra que tú tienes Ah, una ya, vez ya, ya. El en el Hanshi y todas esas curso. cosas. Exacto, Ya, Nenshi, Kyoshi y Hanshi. ya, ¿Qué se supone que tú, cuando tú ya tienes acceso a esto es porque tú eres un profesor de Ken, ya, o tienes la capacidad de ser un profesor de Ken, ya, ¿cachai? Entonces, por eso es tan importante demostrar cuando tú tienes esos grados sobre sexto dan que, que haciendo el kendo, primero que nada, demostrando que la forma correcta de pararte, el kamae correcto, haciendo un kendo entre comillas básico, puedes hacer un kendo muy fuerte. ¿Me explico, no? sí, comprendo. Es como tener un máster en Es las como, básicas, exacto. un O sea, que punto en que esa es muy básica ya se natural. vea exactamente, que esa básica se vea natural y que sea digamos, efectiva, ¿ya? Además de eso, que es el punto más difícil, yo creo, es lo que se llama Jiri Ichi, ¿ya? Ya, El Jiri Ichi es que la parte teórica y la parte práctica tengan sentido en conjunto, ¿ya? ya, A ver, que todo movimiento que tú vayas a hacer tenga un porqué, ya. ¿cachai? O sea, si yo voy a tirar un men, es porque ese era el momento para tirar el men, Claro, y no era otro. hubo un CM detrás y todos los Exactamente. movimientos O necesarios. un teme o un error de la otra persona. Claro, Si no es yo voy a como... hacer un paso para adelante, ese paso busca algo, no busca voy a dar un paso para adelante porque sí, o me voy a tirar a pegar un men porque sí, Claro, o incluso cosas que de repente la gente a veces no sabe, pero por ejemplo, a ver, durante mi práctica, para mi sexto dan, yo fui a practicar mucho a doyos que son doyos para gente ya adulta, gente de sociedad, o sea, adulta ya de mi edad para arriba puede ser. Por ya, ejemplo, en Japón en el Madoyo, un doyo súper famoso, en Kioto en el Butokuden. Evité ir a practicar a universidades, ir a practicar con gente como, entre comillas, más dinámica, más competitiva, tal vez, ¿cachai? Preocupadas ya, de meter el licor rápido, porque eso claro, lamentablemente a mí no me servía para mi examen, ni tampoco, nunca ha sido como mi estilo de kendo tampoco, ¿cachai? comprendo, comprendo. A mí siempre me ha costado mucho hacer cosas mega extrañas con el fin de meter un punto. Yo soy como mucho más básico, si se quiere decir, en mi práctica, ¿cachai? Y en mi Ya, kendo también. Entonces fui a estos lugares, ¿cachai? Donde la gran mayoría de la gente que estaba ahí, todos eran sextos, séptimos danes, ¿cachai? ujú, Entonces, muchas veces cuando empecé recién a ponerle firme, digamos, con el enfoque del sexto dan, hace ya diría yo, el año pasado o antepasado de la última ida a Japón, digamos, por ese momento, yo practicaba y yo, bueno, obviamente uno es más joven, más rápido que los viejos, ¿cachai? O que gente de repente que no practica tanto, ¿cachai? Y yo muchas veces, porque tú estabas en cama y pa, va, y le pegaba el palo al sensei, o a cualquier sensei. ujú, Y el viejo me decía, no, no fue ipon, ¿cachai? ya, Va y le pegaba sobre todo men, pensando básicamente en el men, haciendo yo sentir un seme fuerte o pegarle porque era más rápido. Y de a poco yo me fui entendiendo, por ejemplo, que lo que el sensei, lo que varios, no era solo uno, porque ahí tú también te das cuenta, ok, entonces no es solo este viejo el antojado que no me quiere dar los palos, es
si más de uno me lo dice es porque tiene una razón de fondo. Entonces yo ahí claro. empecé a entender, a través de lo que me explicaban los sensei, que era el momento exacto, era ser coherente en cuanto a la parte teórica, ¿no es cierto? Como yo explicaba, con la parte práctica, como te decía el Girichi, de entender en ese momento el momento adecuado para pegar. Entonces, ahí los sensei me empezaron a mostrar que había un momento para pegar específico, que ese es el momento exacto en el de Vanaguasa, por ejemplo, cuando la persona va saliendo, cuando tú haces Ujú. un semi y el otro cae en el semi. Si tú haces un semi y el otro no hace nada y tú vas y le pegáis porque es más rápido, no vale, ¿cachai? Ya. Para mí no, ¿cachai? O sea, en un torneo, sí, todo lo que tú quieras, vale. Si yo soy súper rápido, entro y pego, ok. Pero si el otro no hizo nada, si tú no creaste nada, si tú no creaste una perturbación en el espíritu de la otra persona, Ujú. no era el momento real. Tal vez podía ser efectivo, como te digo, para un hipón, pero no era el momento espiritualmente correcto. No le creaste la apertura espiritual, no le rompiste el corazón antes de pegarle. ¿Cachai, no? Claro. Eso tenía un O el nombre, se me olvidó. sí, no, hay varios, pues está los Mitsuno Zen, que son distintas instancias para pegar, Sí. ¿cachai? No, O era como las tres formas de matar, MMA, así lo tenía entendido yo. claro, exacto. Muchos aspectos, digamos, teóricos en el kendo que tratan eso, ¿cachai? Entonces, Ujú. esos son los momentos para pegar y no otros, Ya. ¿cachai? Y eso fue lo que yo más tuve que trabajar, buscar primero que nada ese momento, ¿ya? Durante mi práctica, durante los últimos 2 años. Una vez ya que logré encontrar ese momento, sobre todo no me acuerdo, había un sensei me decía, ya después de, como te digo, de estar yendo los 3 últimos años, el sensei me decía, y ahora lo estoy haciendo súper bien, ¿cachai? Ya. Me dijo, y con esto, ya habiendo logrado esto, tú puedes llegar sin problema incluso hasta séptimo dan, me dijo. Porque lo más importante es descubrir, y es muy difícil encontrar ese momento, Claro, porque ¿cachai? Entonces, uno empieza a hacerlo y quizás lo hace, pero uno no sabe que lo está haciendo. Entonces, exacto. No, pero el encontrar el switch para darse cuenta que las cosas están saliendo. lo importante es tener a alguien que te vaya guiando Claro, en esto. Porque eso es algo que yo no sabía. Yo sentía que si yo llegaba y hacía un semi fuerte y me tiraba y le pegaba, ok, era hipón, ¿cachai, no? claro. Pero a través de esa práctica los sensei me ayudaron. Después, otras cosas que me ayudaron mucho los sensei fue en cuanto a las posturas, a la postura que uno tiene que tener cuando practica kendo. Ya. Nosotros acá en el dojo practicamos mucho kata. Tenemos un Sí, día que sí. es solo kata, los días miércoles, ¿cachai? Y, por ejemplo, también Kaneko Sensei me comentó cuando recién vino acá y, por ejemplo, me vio hacer los kata, quedó sorprendido por la postura que yo tenía. ¿Cachai? Me dijo, oh, esa también, obviamente es una postura que uno la ve y dice, ya, es de alguien de alto nivel, independiente que en ese momento yo todavía era quinto dan, ¿cachai? Claro. Pero eso también se logra a través de la práctica del kata, ¿cachai? El practicar kata constantemente también ayuda muchísimo a desarrollar la parte básica, a tener clara la posición de los pies, a trabajar un kendo correcto desde la base, desde abajo hacia arriba, ¿cachai? Entonces, eso me ayudó para no tener que trabajar mucho en la postura, pero aún así, por ejemplo, el último viaje que yo creo que, que fue uno de los que me ayudó también, cuando fuimos ahora en mayo con los chicos, Sí. me dieron 2 o 3 tips de la postura que tenía que arreglar los viejos, ¿cachai? Y con esos tips me di cuenta cómo podía relajar la parte superior de mi cuerpo también, y con eso me empezaron a salir, podía reaccionar más rápido, encontrar el momento correcto del ataque, ¿cachai? ¿No? Ya, sí. Y eso empezó a hacer que fuera cada vez más efectivo el tipo de ataque que yo podía hacer en el momento adecuado. Entonces, todo eso se fue construyendo de a poco, desde gracias en mucha medida a la práctica que yo tengo acá con mis alumnos básica, continua, ¿cachai? Pero además con estos tips, para mí es muy difícil. Una vez me preguntó una sensei, que por ahí algunos de los chicos de acá de Chile te la conocen, que es Yasuda Sensei, una sensei de Nara, ya Ya. que estamos viendo si eventualmente puede venir para acá para hacer un seminario especial solo para las chicas, ¿cachai? Ya. Lo hemos conversado ahí con ella, ya eventualmente algún día yo creo que estoy seguro que algún día va a venir acá a Chile y la van a poder conocer todo. Ella me preguntó un día que andamos paseando en los paseos místicos por Yagiumura, que es un lugar muy Ya. especial, ¿ya? Ella me preguntó quién era mi sensei. ¿Allá en Japón o en general? Y ella tiene un sensei. No, ¿quién es tu sensei de Kendo? Me preguntó, Ya. ¿cachai? Y fue una respuesta que yo ahí me di cuenta y nunca me había cuestionado tampoco mucho, y fue Claro. muy difícil de responder, ¿cachai? Yo creo que en esto es muy importante tener un sensei claro y específico, pero yo, en el caso del Kendo, no tengo uno solo. Claro. Yo creo que hay muchos sensei que a mí me han influenciado, yo creo que probablemente ahora último han habido aún más, ¿cachai? Pero no sé, pues Nakashima Sensei en su momento, que fue el segundo sensei de Yeika que vino, Shioiri Sensei también, mi sensei de la universidad, que es Hijima Sensei, que también gracias a él yo pude desarrollar también como la beta más de instructor, porque yo, como te comentaba antes, estuve 2 años en Budai, pero el segundo año de Budai él me pidió si yo podía ser su alumno ayudante para enseñarle kendo básico, o sea, desde cero, Mm, a estudiantes de la universidad que no sabían kendo, que eran ya. de otros deportes. Entonces yo estuve un año completo de ayudante de Ijima Sensei,
viendo cómo él enseñaba y después él me explicaba cómo yo tenía que enseñarle a ellos, ¿cachai? claro, Entonces eso también me ayudó muchísimo en ese entonces, ¿ya? Como para poder desarrollar la beta más de instructor, ¿cachai? Pero también ahora último, el contacto continuo que he tenido con los sensei de Noma Dojo, del Butokuen en Japón, ¿cachai? Me han ayudado bastante, digamos, a poder seguir, digamos, mejorando. Entonces fue muy difícil decir yo tengo un sensei. En realidad, y sobre todo también uno se va dando cuenta que a medida que también vais subiendo de nivel, es como más difícil tener solo uno, porque es difícil que solo uno tal vez te vea tus detalles. claro, Y también por el acceso que nosotros tenemos acá en Chile a los sensei, por ejemplo, los sensei de Yaika, que en general han sido todos súper buenos, vienen pero están solamente un periodo corto, un claro. año, 2 años, ¿cachai? Entonces, es importante tener un sensei, ¿cachai? Un sensei primordial, que ahora en Chile también es difícil, pero de a poco lo estamos logrando con la gente que está desarrollando el kendo más como instructores, como por ejemplo el caso de Tomás Miranda, el Claro, caso de Miguel Ulibarri también, que ahora tiene su dojo, mi caso también, que yo tengo mi propio dojo. Nosotros probablemente de una u otra forma estamos como siendo, o también Yihun, también, ¿no es cierto?, que ya está viviendo acá en Chile definitivamente, estamos siendo como instructores, pues. Entonces hay gente que claro, parte de un instructor, que eso es muy importante, sobre todo en esta primera, ¿te acordás de lo que hablábamos antes del Shuhari? En estas primeras 2 etapas. claro, Tener a alguien que te pueda ayudar a crecer hasta que tú ya tienes que buscar tu camino, ¿cachai, no? claro. Entonces, para mí fue súper difícil esa pregunta, pero me di cuenta también y me sentí afortunado al sentir que tenía tanta gente que me apoyaba, ¿cachai? Que me podía ayudar para poder llegar y poder seguir avanzando. Ya. ¿Usted cree que para desarrollar un kendo, o sea, completo, en algún momento hay que, por así decirlo, abandonar o dejar atrás el dojo donde uno empezó? ¿O eso es es un tema aparte? No, mira, yo creo, es que siempre va a depender de cómo se te vaya dando el camino. El camino Claro. se te puede presentar de formas diferentes, ¿cachai? Cada Ujú. persona va a recorrer el camino de forma distinta según cómo te vayan guiando y cómo tú vayas, las vivencias que tú tengas durante ese camino. Eso Ya, perfectamente te puede llevar a dejar el dojo, ¿cachai? claro. O dejar a tu instructor para aprender con otro. Yo creo que eso siempre que tenga una razón adecuada es positivo, ¿cachai? Ya, Y yo creo que eso es así. ¿Eh? Es ya. así, el camino, como te digo, es diferente para todos. Va a llegar un momento en que si yo sigo practicando probablemente y tengo 70 años, la mitad de mi sensei se va a haber muerto, pues ya no va a tener sensei ya. Claro. Pero a los 70 años incluso uno tiene que seguir buscando a alguien que te enseñe. Para mí eso también es muy importante. Independiente que tú seas instructor o no lo seas, que estés practicando en un dojo o no, siempre buscar un lugar donde puedas seguir aprendiendo. ¿Cachai? Siempre Claro. sentir, que eso esto es súper cliché la frase, pero siempre sentirte alumno también. Ya. O sea, no quedarse ahí como sentarse en los laureles y ya yo soy el sensei, chao, no. Yo soy el sensei acá en mi dojo, ¿cachai? Pero cuando voy a Japón yo soy un alumno más nomás, po. Y asimismo, incluso estando acá en el dojo, mientras yo enseño, tengo en mente todo lo que los viejos me dijeron que tenía que mejorar y lo pongo en práctica, ojalá en cada día que practico, ¿cachai? Ya. Seguir aprendiendo constantemente, constantemente. Entonces, finalmente ahí uno puede llegar a una cosa retórica ya, si tú quieres decirlo, que el sensei más importante de uno tiene que ser uno mismo, ¿cachai? O sea, Ya. uno tiene que seguirse presionando, ¿cachai? Para poder seguir aprendiendo. Si tú te quedas o te duermes, si tú dejas de enseñarte o si tú dejas de creer en que puedes seguir aprendiendo cosas nuevas, hasta ahí no más llegas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Bueno, ya, bueno, para finalizar, quería que conversáramos de un último tema que se me ocurrió ahora hace poco, de hecho no lo tengo en la pauta, pero es un tema que a mí me interesa bastante porque quiero entrar en ese mundo dentro, o sea, cuando sea pertinente. El Nito, el estilo a dos espadas. Mm. Yo sé que usted practica hace bastante, o sea, no sé hace cuánto lo practica, pero lo he visto, me ha tocado hacer kick contra usted en Nito, sé que no sé, pues, cómo llegó cómo se interesó en la práctica de espadas, qué cambia cuando, por ejemplo, al estilo en Chudan, si hay que aprender todo de nuevo, cómo es el camino de las dos espadas. Cuando fue el latinoamericano de Ecuador, yo como una semana antes, eh, jugando a la pelota, ese ¿Ya? fue mi último partido, me quebré un brazo, ¿Ya? ¿cachai? Entonces, me quebré un brazo y mi brazo quedó chueco, ¿cachai? Entonces no tuve un problema que hasta el día de hoy tengo en la muñeca, que me quedó un hueso más largo que otro, en la ¿Ya? muñeca izquierda. ¿Cachai? Entonces durante mucho tiempo me dolió mucho y empezamos a prepararnos en miras al torneo de México, si no me acuerdo, ¿cachai? Y yo
ya me había recuperado, pero todavía me dolía mucho la muñeca, entonces no podía practicar y por esa razón empecé a practicar Nito. Y por eso también hice Sei Nito, que es con el tachi en la mano derecha, que Ya, ahora se dice Nito en realidad, mal ya, dicho Sei Nito. Y por eso empecé a practicar Nito, ¿ya? Reconozco que tal vez en algún momento me había llamado la atención, por eso lo vi como una probabilidad y por eso comencé a entrenar. Ya, lo que puedo comentar respecto a esa primera etapa es que, bueno, para ese entonces, si mal yo ya era cuarto dan ya, de Kendo, por lo tanto ya tenía, se podría decir, una base sólida de Kendo, ¿ya? Que es lo que yo considero que alguien debe tener si quiere empezar a practicar Nito. Yo creo que Nito, incluso yo, al igual, yo creo que hay mucha gente que piensa que se puede practicar inmediatamente, yo creo que ahí cada uno puede tener su propia percepción, pero yo creo que lo ideal para empezar a practicar otros estilos es cuando uno ya está rozando el tercer dan, ya, ¿m? Porque ya tienes una base. Es mucho más fácil hacer Nito si tú ya sabes cómo hacer Chudan. claro. Entonces ¿Cachai? Porque hay estoy en la conceptos quema. intangibles como, tipo, hay conceptos intangibles como el seme, Claro, ¿cachai? Que el seme con el cuerpo, no solo con la espada, ¿no es cierto? Que eso te puede, te va a facilitar las cosas para hacer Nito. El hecho de, imagínate si no puedes pegar un golpe firme, correcto, con dos manos, ¿cómo lo vas a pegar con una? Más claro, difícil todavía. ¿Cachai? Y el Nito también tiene un tema que es el desorden. Uno puede desordenarse muy fácil haciendo Nito. Yo he visto Nito claro. muy desordenados porque pegan para todas partes, se chocan con el Kodachi, el Tachi, se mueven para todos lados horrible. Y también ese, por ejemplo, no es el tipo de Nito en ningún caso que a mí me gustaría hacer o mostrar nunca en la vida. Y es muy Claro. fácil caer en eso también. ¿Cachai, no? Entonces, bueno, yo por esa eventualidad del destino tuve que empezar a hacer Nito. Y bueno, de a poco, una vez que empecé a hacer Nito, extrañamente mis resultados empezaron a ser mucho mejores que cuando hacía Chudan. Ya, Yo creo que, entre otras cosas, por el desconocimiento tal vez de la gente al pelear contra un Nito, eh, y también porque como ya tenía una base sólida, podía hacer Nito bien y ordenado, que eso es muy importante. Así me encontré, bueno, cuando fue el torneo, el de México, que nosotros salimos segundo y que yo creo que es la única vez que hemos estado a un par de hipones de ganarle a los brasileros, que fue el ujú, torneo, el primer torneo que estuvimos, como te digo, a punto de ganarle nosotros a los brasileros y las chicas le ganaron a las brasileras, claro. ¿cachai? Yo creo que hasta ahora ha sido el torneo con los mejores resultados que hemos tenido. Fue justo precisamente cuando hice Nito, y como hice un Nito, entre comillas, adecuado, tuve un muy buen feedback de varios de los sensei que apreciaron el torneo, Ya, ¿cachai? Ebihara Sensei me acuerdo que me dio buenos consejos, fue cuando conocí a Stroud Sensei, él también se acercó a mí, me dio varios consejos del Nito, me dejó invitado al seminario que hacen en Estados Unidos, ya, y cómo se llama, y yo me sentí de una u otra forma también apoyado por algunos otros sensei. Uno de los problemas que tiene el Nito precisamente ese, que hay muy poca gente que sabe hacer Nito correctamente. Y como todo, tú necesitas un sensei que te pueda enseñar. Si uno no tiene un sensei, mejor ni hacerlo, yo creo. ya. ¿Cachai? Entonces, en ese momento yo lo hice por entre comillas, obligación, pero al mismo tiempo, como funcionó, muchos senseis se acercaron a darme buen feedback, como hubo otros que se acercaron y me dijeron, deja de hacer esa tontera, ¿cachai? Ya, ¿No? También hubo algunos, de claro. hecho me acuerdo que se agarraron dos senseis porque uno me estaba dando consejos, después el otro se enojó y se empezaron a agarrar y ellos me di media vuelta y me fui, ¿ya? Un sensei japonés Ya. que estaba en ese momento de Yaika, creo que en algún país centroamericano con Strauss Sensei, ¿cachai? Ya. Nunca me voy a olvidar de esa talla. Y, Pero y, cuando y bueno, empezó tuvo que aprender por su cuenta. O sea, estaba... cuando empecé, claro, ponte tú, vi algunos videos del Nito canadiense, del Raymond, que era como el más famoso en ese entonces, y Ya, también ahí descubrí una asociación que se llama Musashi Kai, que ya. me pareció más ad hoc al tipo de Nito que yo estaba buscando, Claro, porque el de esa es Raymond una escuela especializada en Nito, creo. especialista en Nito, claro, Raymond basaba todo su Nito en la fuerza física, ¿cachai? Que yo Claro. no soy, no soy 1,80 m ni peso 100 kilos como para poder hacerlo, ¿cachai? Como Ya, él sí. ya, Entonces, y aparte que no creo porque hacía como que les pegaba y los empujaba, lo que a mí no me gusta. Y más enfocado en su envergadura física, ya, ¿cachai? ya, ya. Yo, Era como adecuado para él, por así decirlo. claro, a mí no iba conmigo, ¿cachai? Entonces también descubrí a Musashi Kai en ese entonces, y ahí como que encontré un recurso más parecido a lo que yo buscaba, también con un mayor trasfondo no solo práctico, sino que teórico, porque a mí siempre la parte teórica me ha importado mucho. Yo Claro. soy súper estudioso del kendo, leo muchos libros, en japonés, en inglés, en lo que haya, siempre yo soy muy, muy lector de todo para encontrar también digamos, de dónde viene cada cosa, ¿cachai? Entonces, bueno, Ujú. eso me ha llevado también a descubrir también distintas cosas y formas que me han ayudado también en la práctica del kendo, pero volviendo, digamos, al tema del Nito, yo ahí descubrí Musashi Kai, ¿ya?
Sin embargo, todavía no tenía ningún tipo de contacto con ellos, ¿cachai? Ya, No fue, yo después dejé de practicar un poquito Nito, practiqué hasta el Mundial de Italia Nito, y acá después, hasta que también tuve una lesión en la muñeca derecha, me rompí un ligamento de la muñeca en el torneo nacional de Kendo, uno que llegué a la final contra el Tomás Miranda, durante el ya, torneo, ahí me tuve una rotura de ligamento en la muñeca, ¿cachai? Entonces tuve que dejar de hacer Nito en la muñeca derecha. ya, Y ahí dejé de practicar Nito, tuve que parar de hacer Kendo como 2 meses, y ya después retomé haciendo solamente Chudan, y bueno, después ya empezó todo el tema del dojo y como ya tenía yo la responsabilidad de enseñarle a gente nueva, dejé de hacer Nito para que ellos no me copiaran, ¿cachai? ya, ¿No? claro, Para que se enfocaran en lo que tenían que enfocarse, ¿cachai? Que claro. era aprender el kendo correcto desde su base y por ahí dejé de practicar Nito y después, bueno, ya se me vinieron encima en los años y ya tenía que hacer mi examen de Secto Dan y también me enfoqué principalmente en Chuban también para poder dar un buen examen, digamos, como corresponde a mi juicio, que es hacerlo en Chuban. Sin embargo, eso no quita que yo no haya seguido buscando el camino del Nito, ¿ya? Durante mis últimos viajes a Japón también, bueno, yo ya practico regularmente con la gente de Musashi Kai en Ujú, Japón. ya, Tengo la suerte, digamos, de haber conocido a toda Sensei el año antepasado, justo antes de que él murió este año, digamos, sí. pude practicar con él, que era la máxima eminencia del Nito, octavo Dan, él pasó su examen de octavo Dan haciendo Nito, Mm, y también durante ese seminario conocí a Fuji Sensei, que un Fuji Sensei, un sensei que practica Nito también, que fue la segunda persona en la historia en pasar su examen de octavo Dan haciendo Nito. Es el único octavo Dan Nito actual, digamos, activo, muy joven ya, por lo demás, que debe tener 55 años uh, o menos tal vez. hay que Y aprovecharlo. también tengo la suerte de cuando voy a Japón, tengo las puertas de su casa abiertas, yo me he quedado en su casa, él tiene un pequeño dojo en su casa y entreno con él, digamos, entonces Personalizado. personalizado realmente. Entonces tengo la suerte, además de tener buenos sensei de Nito. Por lo tanto, ahora una vez ya aprobé mi examen de Sectual, por lo tanto ahora también de a poco voy a ir retomando el Nito sin dejar el Ya, Chuan de lado en ningún caso. O sea, claro. en Musashi Kai, para que tú te hagas una idea, en Musashi Kai tú estás obligado, no podés llegar y hacer solo Nito. Ya, Durante una práctica de Musashi Kai regular tú tienes que hacer Chudan contra Chudan, Chudan contra Nito, Nitro contra Chudan, tenés que hacerlas todas, porque ya. ellos fomentan mucho eso, ellos insisten en que el Nito es un solo espada, Estilo, ¿cachai? claro. O sea, dos espadas tienen que ser igual a una. Si yo hago un movimiento, todo el cuerpo se tiene que mover. Si ocupo una mano, la otra mano tiene que moverse, ¿cachai? Ujú, Entonces tiene un esquema muy específico que es muy claro y por eso también me gusta, ¿cachai? Porque tiene un marco teórico claro. establecido Como que tienen todas y las la bases con los fundamentos necesarios. exactamente. O sea, el máximo sensei de Musashi Kai actualmente es Sasaki Sensei Ujú. y Sasaki Sensei junto con toda Sensei escribieron el único manual que existe oficial de la Federación Japonesa de Kendo para la instrucción de Nito. Uy, yo lo quiero. ¿Ya? ¿Ya? Que está solo en japonés, lamentablemente, pero yo lo Rayos. tengo y Ya. te explican todo lo básico, ¿cachai? Desde cómo hacer kirikaishi, cómo pegar un men, es un manual que parece un panfleto, es muy pequeño ¿Ya? porque recorre solo lo básico, no ningún tema muy profundo, Ok. ¿cachai? Pero es así. Y eso, bueno, como te comentaba yo, me llevó a continuar practicando con ellos y yo actualmente practico acá en el dojo, por ejemplo, Nito, practico usualmente el día viernes a veces practico un poquito de Nito Claro, el y viernes que cuando es la hacemos clase de los avanzados. claro, que es la clase más avanzada, y los días sábados que tenemos el Keiko libre, ¿no es cierto? Después de la clase de avanzada, de principiantes, ¿Ya? también hago Nito algunas veces. También como para que mis alumnos también tengan un estímulo diferente, ¿cachai, no? Y bueno, como para contarte también otra cosa, yo también, obviamente, por todo esto del estudio del Nito y de la antigüedad del Kendo, también actualmente estoy practicando Genjutsu también, ¿ya? Ya. Como para poder ir digamos, como ya la cosa A las más raíces. a la raíz, digamos, del tema. Yo hace ya casi 2 años que empecé a practicar Kenjutsu. Practico Hyoho ni Tenichi Ryu, ya que ¿Ya? es el estilo que creó Miyamoto Musashi, y eso también, de una u otra forma, también sentí que me ayudó en pasar mi examen de Sectuan, porque la forma de practicarla es un poco diferente, son solamente katas, pero también me ha resultado muy interesante y bueno, también está relacionado un poquito al Nito, aunque todavía no, el sensei, el Soke, todavía no me ¿Ya? enseña los katas de Nito, ¿Ya? pero el primer set de katas, que es el que practicamos acá en el dojo, es de Tachi, Tachi contra Tachi, ¿Ya? que es muy interesante también, digamos, y siempre siguiendo ahí la historia de, obviamente, Musashi, que fue uno de los máximos exponentes, digamos, del budo antiguo y de la esgrima japonesa.
¿cachai? Siempre Ya, es un personaje que me resultó muy interesante, desde que leí el libro de los Cinco Anillos hace muchísimos años atrás y que lo he vuelto a releer un montón de veces y su figura también, entonces es un sujeto legendario, al igual que varios otros también, pero en particular siempre me ha gustado mucho la ideología de Musashi y todo, entonces me ha parecido interesante y por eso también, bueno, el estilo de Genjutsu que estoy practicando actualmente es es el de él, digamos, el Hyoho Nitenshiro. creo que podríamos dejarlo hasta acá. Entonces, en otra oportunidad hablaremos, por ejemplo, de temas que se quedan en el tintero. Por ejemplo, yo quería hablar sobre el torneo nacional, el torneo brasileño, algo de los exámenes, pero creo que ya se va a extender mucho, así que en otro capítulo lo veremos. Sensei, quería agradecerle por ser el primer invitado. Creo que hablamos muchas cosas, cosas muy variadas. Me sirvió para aprender cómo afronta usted el kendo. Y eso, pues agradecerle su visita. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarlo a usted, encontrar a Santiago Budokan en caso de que gente esté interesada en ir? Nosotros estamos ubicados en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, en Ricardo Lyon 2668. ¿Ya? Y bueno, hacemos clases de kendo de lunes a sábado, también practicamos yaido, como mencioné, otras artes marciales también, aikido, karate, eh, kobudo, bujinkan, etcétera. Y bueno, también ahí me pueden encontrar por correo al info@santiagobudokan.cl y en el sitio web que es santiagobudokan.cl. Sí, pondré Ya los también, links necesarios en la descripción del video perfecto. también. Estamos en todas las redes Ahí se los pido por sociales, interno y los en pongo. Facebook, Instagram, en Ya, todas partes. Ya, así que ahí ya. nos van a poder encontrar en cualquier parte. Sí, sí. Y bueno, Y te si agradezco siguen a Sensei en Instagram, pueden ver los mejores almuerzos de Santiago. también. Oye, y bueno, Javier, te agradezco igual la invitación, la consideración de haber sido tu primer invitado, fue un honor. Y nada, pues te deseo todo el éxito en esta incursión kendística, que yo Muchas creo que va a ser muy gracias. buena para todos ahí, para que puedan conocer, para que nos podamos conocer, que creamos más comunidad y para toda la gente tal vez nueva que quiere tener algún approach al kendo, al búho en general. Así que Claro, esa es la muchas intención de gracias. esto, conocer a la gente más que hace Weekend. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos al siguiente capítulo. Nos estamos viendo. Ahí estaré escuchándolo ahora por el otro lado, no por el micrófono, sino que Sí. como auditor.